Bueno, pues muy buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Richard Rodríguez y estoy nuevamente aquí con ustedes en estas entrevistas express. Bueno, como siempre, ustedes nos vienen acompañando aquí a través de www.ensuacha.com.co, a través de nuestra página y a través de nuestras diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Los invitamos el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial que ustedes probablemente ya conocen, pero que vamos a saber un poco más de ella y todo lo que conlleva estar en ese tipo de cargos o situaciones. Aquí la tenemos. Listo, aquí la tenemos. Tenemos como invitada el día de hoy a estas entrevistas en vivo, entrevistas express, a Alexandra Vázquez, la representante de la Cámara por Cundinamarca, que nos va a acompañar el día de hoy para hablarnos un poco más del municipio. Tenemos bastantes asuntos por charlar porque pues ella está muy vinculada y muy enfocada en varios temas súper importantes y que obviamente tienen que ver mucho con Soacha. Soacha es un municipio que tiene muchas cosas por mejorar y de eso vamos a estar hablando con Alexandra Vázquez. Entonces, muy buenas noches, Alexandra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un saludo para todas y todos aquí muy pendientes. Bueno, Alexandra, el día de hoy pues hemos querido invitarte, somos un medio alternativo acá del municipio de Soacha que busca dar a conocer diferentes puntos de vista de todo lo que sucede aquí en el municipio. Entonces, por eso hoy hemos querido invitarte debido a las diferentes temas que se han tocado y a las diferentes también denuncias que se han hecho que corresponden directamente al municipio. Entonces, Alexandra, pues ya saludada, después de saludarte, pues, ¿cómo estás? El día de hoy estabas trabajando y por eso pues nos atiendes directamente desde el camino. Sí, sí, señor, estábamos trabajando en una reunión muy importante con el Ministerio de Minas en algo que está ocurriendo en Machetá, un conflicto entre la ciudadanía y una empresa minera de carbón que creo que ya está escalando de manera muy compleja. Pues el alcalde se acercó obviamente a buscar o a pedir esta colaboración por parte de la CURUL, esta intermediación, y pues estuvimos hablando hoy con la viceministra de Minas para ver cómo podemos también solucionar esos problemas que se pueden estar dando en municipios, más uno como Machetá de sexta categoría. Muy bien. Bueno, Macheta sí es un municipio que reconocemos también desde por acá. Nosotros también estamos muy atentos de los temas de Cundinamarca, porque estamos acá en Soacha, pero somos la ciudad más grande del municipio y también Cundinamarca está muy pendiente de nosotros. Nosotros precisamente vamos a empezar a charlar un poquito y va antes de todo, obviamente, vamos a empezar a conocer un poquito a Alexandra. Alexandra, por ahí conocí que eras docente. Sí, sí, fui docente y sigo siendo docente. Yo creo que esa vocación no se pierde. Fui maestra de colegios públicos, de colegios privados en Soacha. Yo inicié con un colegio privado y posteriormente ya ingresé a las universidades. Trabajé en la Universidad del Rosario, en la UNAD y la Universidad Cundinamarca, a la cual tengo un grandísimo afecto. Entonces sí, he estado trabajando como docente y bueno, sigo siendo docente. Bueno, curiosamente también aquí en este espacio hemos tenido varios docentes en diferentes posiciones también y no sé, se ha hecho como muy frecuente últimamente. Pero entonces, ¿eres docente de qué materia? ¿De bioquímica? ¿Algo así fue que Yo vi soy por ahí? química industrial, soy química industrial y tengo una maestría en ciencias biológicas, dicté bioquímica en la Universidad de Rosario en la Escuela de Medicina y posteriormente ingresé a dictar química general y química industrial en la Universidad de Cundinamarca. Entonces, básicamente, pues así ha sido como mi trayectoria en ese ámbito de educación y también realizo investigación. Mañana sustenta mi última pupila de tesis de maestría, lo último cerrando este ciclo que tenía con la Cundinamarca, sustenta su tesis de grado y pues ya culminando esa etapa de mi vida en la universidad. La etapa de docencia, o sea que por ahora, mientras tanto, ya sigues enfocada ya en el tema legislativo.
Sí, 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 totalmente. Esto absorbe tu vida, esto es 24/7, todo el tiempo, todos los días. Y pues extraño las aulas, extraño los laboratorios, pero ahorita hay un compromiso con la ciudadanía de Soacha, con Cundinamarca y que estamos asumiendo con toda la responsabilidad que requiere. Perfecto. Bueno, eso es fundamental, obviamente, dedicarse a la materia para garantizar que la ciudadanía esté contenta dentro del ejercicio que se está realizando, ¿no? Porque si no, ya es donde vienen las quejas. Creo que no es lo más apropiado, pero hay que tener en cuenta que Alexandra es una de las representantes es la representante más importante del municipio en el Congreso, porque tenemos otra representante, pero no aparece por ningún lado, lamentablemente. Entonces, eso muestra también el tema del trabajo que se viene realizando. Alexandra, aparte de la docencia, ¿tú qué hobby tienes por ahí? Bueno, me gustaba mucho viajar, ya no mochileo tanto, los viajes cambiaron, ¿no? Ya las dinámicas de los viajes ya no son tanto para mochilear, acampar, sino son dinámicas para identificar los problemas que tienen las personas en sus diferentes municipios, para poder mirar cómo hacer un trabajo conjunto con ellos para darle solución a estas problemáticas y pues ya las dinámicas de los viajes han cambiado, pero creo que sigo teniendo esa mochila en mi corazón de viajes y bueno, esperando que muy pronto se pueda volver a dar de una forma más tranquila, pero creo que por este momento es mucho más complicado hacerlo. No tan apresurado como toca en este momento, que toca brincar de carro a carro, de carro al Sí, avión, sí. no sé. Sí, hay lugares muy lindos, por ejemplo en Cundinamarca es un departamento muy bello y que a veces uno dice, oye, me gustaría quedarme otros días o quisiera quedarme en otro plan turístico, pero no es posible. Entonces, pero igual se recorre, se conoce el departamento, se visitan lugares muy importantes y pues se disfruta esa gastronomía de Cundinamarca que es tan rica y deliciosa. La comida es increíble. La comida de Cundinamarca, ¿has comido cubios? Cocido boyacense, pero también sea aquí en Cundinamarca, en la frontera. Sí, en la frontera, mi mamá es boyacense, entonces sí hay algo de cultura boyacense en mí. Mi papá sí es suachuno, netamente suachuno, pero sigo insistiendo, me quedo con la gallina suachuna. Sigo- Al creo que cocido no. esa es mi debilidad, más que el cocido, la suachuna y por supuesto garullas, la almojábana me parece deliciosa y la fritanga suacha es muy buena. Sí, sí, la fritanga ya en las tradicionales por allá por el centro hay unas muy buenas. ¿Y el requesón? ¿Qué tal para el requesón? También delicioso, riquísimo. Yo crecí como con esos dulces alrededor de mi familia. Recuerdo mucho que tanto mi mamá como mi familia paterna tenían las tradiciones en Semana Santa de hacer dulces para toda la semana. Entonces hacían dulces de durazno, papayuela, mora, arequipe, requesón, y, o sea, mucha infinidad de dulces. Y era tradición que en Semana Santa se comieran ese tipo de dulces. Eso yo me recuerdo, ahí lo tengo todavía. Creo que algunas de mis tías todavía conservan esas tradiciones. Ah, justo para Semana Santa, para lo que se viene ahorita. Ujú. Y esa papayuela Específicamente que eran le en cortaba a Semana uno los Santa. labios. Sí, es muy rica, la papayuela es deliciosa. Sí, es muy buena, pero yo me acuerdo de me cortaba cada que la comía. Mi abuela me lo advertía, pero yo no le hacía caso. Sí. Listo. Ah, bueno, ¿y cuál es tu vínculo con Suacha, aparte de tu papá, obviamente? Bueno, su achuna de crianza, de cuna, de alma y corazón, digo yo. Arraigada a ese pueblo, y siempre digo, mis raíces como las de un roble, arraigadas al municipio, al punto que todavía vivo en Soacha, no he querido muchos representantes, alcaldes, concejales, llegan a estos estados o a estos lugares de poder, de poder para poder hacer las cosas y se van, ¿no? No, yo sigo viviendo Sí. en Soacha, adoro mi Pasa con los municipio, alcaldes creo acá, ¿no? que sí, sí, generalmente, o tienen un apartamento ahí como para decir que son de Soacha o viven en Soacha, Para disimular. pero no, yo sigo viviendo en Soacha, ando Soacha, recorro Soacha, sigo con mis amigos con los que he crecido, la gente con la que he convivido siempre y muy,
muy apegada al municipio. Creo que eso es lo más importante, sin descuidar obviamente los otros 115 municipios de Cundinamarca. Pero Soacha es mi casa y uno empieza arreglando la casa. Exactamente, se empieza por el principio. Se empieza por el principio. ¿Y de qué barrio? Porque eso sí no lo he sabido. Barrio Lincoln, Barrio ¿En el Lincoln, Lincoln? Comuna 2, imagínense los soachuna que soy. Ahí En pleno Lincoln, pleno centro. en pleno centro, sí señor. Muy bien, bueno, no conocíamos muchos esa parte. Realmente yo soy de una de las personas que no conocía esa parte de Alexandra y hace falta pues explorarla para garantizar que sí es un camino que se ha hecho, se ha venido recorriendo y que Alexandra pues nos ha demostrado que se puede. Yo soy de una de las personas que hace muchísimos años piensa que Soacha debería tener Senado hace tiempos, no solo Congreso, sino Senado hace años, pero los temas políticos aquí dentro del municipio son demasiado excesivamente dinámicos y eso no ha permitido que avance de la mejor forma. Pero bueno, ahí vamos haciendo el camino. Bien, Alexandra. Entonces, esa es la parte personal de Alexandra. Vamos a hacer aquí listo, ya entrando en materia, ya conociendo un poquito más de Alexandra, vamos a entrar ya en materia de lo que nos corresponde, que es para lo que estamos acá, y es sobre, como bien lo decimos, algunos temas transversales de lo que está atravesando el municipio, de lo que está eh, proyectando también Alexandra en sus diferentes ponencias allí en el Congreso, que también son bastante interesantes y que estos días se han estado moviendo. Una de las principales cosas que queríamos hablar el día de hoy es algo de lo que ya te hemos visto hablar en algunos medios, sobre el tema de la alimentación escolar, sobre el PAE, que se ha venido tergiversando un poco, viene desde hace años como con sus inconvenientes. Tú hiciste la denuncia directamente sobre las compañías que Ujú. estaban, a las que se estaba haciendo la contratación del PAE, que son 20.000 millones de pesos, no es un dinero nada despreciable en la alimentación escolar, pero que no se está llevando de la mejor forma. De hecho, hoy hay una noticia en la cual ya generaron la condena a una de las personas vinculadas a este tipo de carteles, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí se está moviendo al señor Géneco y su condena por el PAE, por los problemas de alimentación escolar. Pues eso es bastante complejo. Creo que una de las labores legislativas más importantes que tenemos nosotros es el control político y que se deja a un lado, ¿no? Por acuerdos, por tranzas, por ejemplo en mi condición no tengo ni acuerdos políticos ni tranzas con nadie, que me permite a mí tener como esa independencia de poder realizar el control político y pues más, mucho más a mi municipio y por supuesto al departamento. Entonces dentro de ese control político pues tenemos un equipo muy piloso de investigación y empezamos a revisar qué inconsistencias veíamos alrededor de Soacha y encontramos lo que había pasado con el PAE, ¿no? Si bien se había hecho obviamente esa apertura, esa licitación y a esa contratación, perdón, eh, que pues quedó desierta en el mes de enero, pues nos crea como esa suspicacia el ver de que de 14.000 millones que quedó desierta pasó a 20.000 millones y empiezas tú a decir, bueno, primero, ¿por qué aumenta de esta forma? Sí, desde la administración pasada, que tampoco era que fuéramos amigos, ¿no? Creo que yo también hice un control político durísimo a la administración pasada, pudiendo Bastante, hasta sí, tumbarles bastante el rigor. puente de vidrio. Entonces dijimos, bueno, sí, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si se hablaba de un pago universal desde la administración pasada, donde se adjudicaban 14.000 millones, ahora a 20.000. Y pues empezamos a mirar, se abrió, miramos las uniones temporales que estaban, digamos que, inscritas para poder adjudicarle este contrato y empezamos a revisar todo y ninguna de las cuatro uniones temporales tenía, o sea, ninguna tenía una empresa que fuera, o que las empresas todas estuvieran limpias, todas tenían algún problema, ya fuera por cartelización de contratación, ya fuera por corrupción, habían unas por corrupción, encontramos también empresas que habían falsificado documentos para quedarse con la contratación, por mala entrega de alimentos a los niños,
y de diferentes partes del país, de Cartagena, vimos unas del Tolima, otras en esto a cuestionar, bueno, qué es lo que está pasando ahí. Y ahí encontramos pues un oferente que nos causa mucha suspicacia, que desde el año 2019 viene, se le viene adjudicando el PAE en el municipio de Soacha, a pesar de las quejas de los padres de familia, como se pudo ver en la W, que llega un video donde Sí. muestran las condiciones en las que le sirve la alimentación a los niños y pues obviamente lanzamos la alerta como diciendo, oiga, miren lo que está pasando en Soacha, pongámosle el ojo al PAE y pues llamando a la ciudadanía para que colabore con este control político, porque no es solamente debe ser del Congreso, sino también de toda la ciudadanía, son los recursos públicos lo que se está viendo ahí y por supuesto que recaen sobre la salud y la alimentación de los niños. Sí, de hecho, uno de los cargos que se le impusieron al señor Génico, que le dictaron condena de 21 años por el tema del PAE, uno de ellos es precisamente el sobrecosto de todo este tipo de alimentos. Y así como tú lo mencionas, pasar de 16.000 millones de pesos a 20.000, hay un sobrecosto ya de 4.000 millones de pesos de un año para otro, aún teniendo en cuenta que los alimentos este año pues han venido generando una carga un poco más baja de lo que venía en años anteriores con el tema de la excusa de la pandemia y ese tipo de situaciones, pero sí se ha generado una baja en los costos de la canasta familiar. Entonces, son preguntas que se hace la gente que frecuente dice, venga, pero y cuando ustedes mostraron también el video, que lo vimos también varios, nos dimos cuenta que también el tipo de alimentación es bastante precaria, con todo ese poco de plata, y la alimentación es bastante precaria. No entendemos cómo quieren que un niño se alimente con una cucharada de arroz, un pedazo de plátano y a eso le llaman alimentación escolar. Sí, nos han llegado quejas de padres de familia que la alimentación es adecuada. Hay una tabla nutricional que nosotros pues no vemos reflejada, si bien no somos nutricionistas, pero no se ve reflejada, digamos, dentro de la alimentación que se les entregan y pues no veíamos dentro de las fotos que nos han enviado los padres de familia proteína, por ejemplo, pues si bien el frijol tiene proteína, pero no había proteína animal, digamos, dentro de las dietas de los niños no hemos logrado identificar. Entonces, sí es complejo, hay que seguir haciendo esta veeduría y aquí yo invito a los padres de familia que nos están viendo de que nos hagan ese acompañamiento y nos hagan llegar, por supuesto, estas quejas, porque estas empresas no pueden seguir pasando de agache y que hay que evidenciar, ¿sí? Si bien vemos que los actores locales no toman, digamos, como las medidas necesarias para que esta alimentación escolar sea la adecuada, pues están los padres de familia y por supuesto estamos desde el Congreso de la República haciendo ese seguimiento porque pues es la alimentación de miles de niños que en muchas ocasiones no tienen nada más que comer, en muchos de ellos llegan a los colegios y eso es lo único que pueden recibir en todo el día, entonces pues lo mínimo es que se haga con la dignidad que se merece y por supuesto que se le pueda brindar nutricionalmente todo lo que ellos requieren para poder desarrollar su aprendizaje y pues disminuir estas brechas de desigualdad y de inequidad. Exactamente. ¿Y cómo en ese sentido sugerías tú, Alexandra, que las personas pueden realizar ese tipo de veeduría? No sé, que hagan fotos, que hagan videos o de qué manera pueden ellos evidenciar este tipo de situaciones y a quién pues se las comunican, porque por más que se comuniquen este tipo de situaciones pareciera que no funciona. ¿No? Yo creo que lo que tú acabas de decir es importante, las fotos, los videos que nos puedan estar llegando. Los padres tienen unas veedurías de padres de familia que si bien donde tocan las puertas no son escuchados, por supuesto el Congreso y esta curul recibirá todas esas denuncias que ellos posiblemente puedan tener para hacer la verificación real de qué es lo que está ocurriendo en alrededor del municipio y hacer el llamado a las entidades pertinentes para que la alimentación del escolar sea garantizada y por supuesto pueda darle todos los requerimientos nutricionales a los niños y que pues que la plática no se pierda, ¿no? Que eso es Sí, lo que más preocupante. es lo que más duele, ¿no? Se pierde la platica, el bolsillo se va desocupando, se van desocupando las arcas y todos siguen con hambre y todo, no pasa nada, que eso es como lo más triste. Porque de hecho, pues después de esa alerta, aquí vamos a recordar lo que, lo que se alertó en medios a través de la W,
que fue, y lo que vamos a mostrar es la respuesta de lo que dio el alcalde en su momento. Esa fue la respuesta que dio el alcalde en su momento cuando se le cuestionó sobre el tema. Yo le estoy planteando es una inquietud que a mí me surge como ciudadano, y es, si usted se da cuenta de esto, si usted le entregan ese video, si usted lo ve, porque es que además lo publicamos acá, usted no dice, este operador no puede seguir, o sea, eso es imposible. Usted no puede decir no. Usted está maniatado. Y si se lo gana ese operador, pues de malas. En el marco de la norma y en el marco de la ley, yo no puedo, a través de una prueba del video, poder hacer exclusión de uno de los oferentes. Literal. De malas. Y es más, no sé si tenemos todavía el fragmento de video, ayer lo pasamos, es muy corto, pero es que uno entiende los limitantes de un gobernante. Listo, eso fue lo que nos mostró y lo que nos dijo el alcalde en su momento, pues con respecto a la salvedad de que no se podía detener un proceso por un simple video. Pues eso en cierta forma es entendible, porque pues es una prueba muy mínima y que no demuestra todo el contexto, pero también habría que hacer algún tipo de labor de investigación. ¿O qué otra herramienta se podía haber utilizado aquí, Alexandra? Bueno, yo creo que ahí es esencial verificar el tipo de alimentación que se le están dando a los niños. O sea, esta no es una queja nueva. Yo he escuchado esta queja desde hace mucho tiempo con el PAE, y pues al ver que es la misma empresa que lleva desde el 2019, pues debe haber una verificación del tipo de alimentación y las condiciones en las que se les da la comida a los niños. Sí, yo creo que el marco de la norma y el marco de la ley está, pero también hay de por medio estos pequeños que son los que están recibiendo el tipo de comida. Entonces, también hay que ponerse la mano en el corazón y pensar los más allá del marco de la norma, del marco de la ley. Exactamente, o sea, también hay que poner el ojo sobre quiénes eran los veedores del contrato, quiénes supervisaron la entrega de este tipo de contratos y de qué forma se hizo. Debería que hacer todo el estudio para confirmar, venga, cómo es posible que se siga adelante en un proceso de licitación de esta manera y se ponga en entredicho el tema de tanto dinero y de la alimentación de verdad de nuestros niños. Entonces, listo, ese era el primer tema de los que íbamos a tocar, pues ya aclaramos mucho, pues estamos complementando algo que ya se había anunciado, pero pues también para aclarar un poco el tema a las personas que nos siguen a nosotros, que de pronto no tenían claro cómo era el tema, pero que resaltar nuevamente la importancia de que las personas que tienen sus hijos en los colegios estén todo el tiempo haciendo la vigilancia correcta, que si sus niños van y le dan alguna queja y les dicen, venga, pero es que hoy vengo con hambre, ¿por qué si usted le están dando comida en el colegio? Pues porque me dieron un huevo medio cocido y esa vaina estaba dañada, no sé, es solo una suposición. Pero todo eso hay que hacerle suposición y en ese sentido hay que creerle a los niños, porque ellos son los primeros que le dan la alerta a los padres y son los que le van a decir si está bien o no está bien la alimentación. Entonces, ese es el primer tema. Vamos entonces para nuestro segundo tema. Vamos aquí nuevamente con nuestro... Algo súper importante que se está gestando en este momento en el Congreso es una normatividad para ayudarle un poco a los colombianos sobre salud mental. El tema de la salud mental que es tan importante en este país. Nosotros aquí lo hemos tratado en algunas ocasiones. De hecho, en el gobierno anterior de el alcalde pues tenía una persona encargada de ese tema. Se hizo una labor con lo que se pudo directamente desde la alcaldía se resaltó esa situación porque ellos tenían una persona especializada en el tema y se enfatizó mucho en ese tipo de situaciones. Pero sabemos que es un tema tan amplio y tan limitado en ciertos aspectos que es necesario que se aborde ya como un orden nacional. La salud mental, ¿por qué esta iniciativa, Alexandra, y en qué momento surgió esto? Sabemos que surgió ya hace ratico, pero ¿cómo nació este proceso? Bueno, este es un proyecto de 6 iniciativas. O sea, congresistas de diferentes bancadas radicaron 6 proyectos. Yo soy en comisión séptima
constitucional, por lo tal, ahí llegan los proyectos de salud, trabajo y por supuesto todo lo que tiene que ver con la parte de mujer y demás. Entonces llegan los proyectos, allá en la comisión pues delegan o preguntan quiénes están interesados y por supuesto asumimos el reto. Uy, se nos fue la Ponentes comunicación, ya de salud regresó. mental. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Ya? Sí, ahora Ok. sí, ya regresaste. Bueno, sí, entonces llegan los 6 proyectos, adjudican los coordinadores, los ponentes y asumimos el reto nosotros de empezar a revisar los proyectos y pues primero nos llegaron 2 y luego empiezan a llegar el resto y la mesa directiva decide acumular una buena propuesta que pueda tener todo lo bueno de todos los buenos proyectos que llegaron. Entonces es una iniciativa legislativa, nos llega, nos ponemos a estudiarlos, a organizarlos, a hacer mesas técnicas, hicimos mesas técnicas con todos los involucrados, obviamente autores, los ponentes, digamos, entidades que articulaban o que nombraban ellos, Ministerio de Salud, Educación, Cultura, que nos nombraban deportes, y a mirar de qué manera empezamos a darle una forma a este proyecto que pudiera coger todas las iniciativas, porque eran de distintas, digamos, bancadas y con distintas visiones, pero todas con un mismo objetivo de poner la salud mental sobre la mesa de los colombianos, que se convirtiera obviamente y se rompieran todos estos estigmas y tabú y logramos sacar esta ponencia de salud mental que ya pasó en comisión séptima y que pronto esperamos que llegue a plenaria para que se pueda ampliar la discusión y ahí llegue a Senado y pueda ser una ley de la República. Entonces abanderamos esto y creo que por eso decíamos nosotros, Colombia habla un nuevo lenguaje en salud mental, que es un tabú, la gente no habla de salud mental, le da miedo de que los tilden. Yo ayer en una entrevista les decía, les da miedo que digan, uy, no, pero es que usted está loco, ¿cómo va a hablar eso? O sea, toma la salud mental como si fuera un juego, y más después pandemia, como que nos hemos visto mucho más afectados. De por sí en Colombia es un país bastante afectado con las cuestiones de salud mental, siempre lo digo, somos sobrevivientes de guerra y eso significa que directa o indirectamente hemos estado vinculados a un conflicto armado que ha dejado secuelas muy dolorosas y que si bien se han hecho o ha intentado tomar mecanismos en restauración y no repetición, se ha dejado algo a un lado como de la salud mental. Además, viendo los altos índices de nuestros niños, niñas y jóvenes con intentos de suicidio, sin un proyecto de vidas, con esta incertidumbre a lo que llaman generación de cristal, que yo no considero que sea una generación de cristal, es una generación que no tiene unas garantías para un desarrollo pleno, pues muy difícilmente se toca este tema y se omite, ¿no? Son cosas que deben ser mucho más sensibles, que todos debemos hablar de salud mental y que creo que es una iniciativa supremamente importante y que yo creo que el país la necesita. Si bien había una ley que era la 1616 del 2013, había que realizar algunas actualizaciones y empezar a ver la salud mental con otro enfoque diferente, no solamente a la medicación, sino a buscar otras alternativas que faciliten y mejoren el bienestar en relación a salud mental. Por eso también se vinculó dentro de este proyecto cosas como el deporte, la cultura, la educación, para que se pueda ver con otros ojos de una manera también preventiva la salud mental en el país. Sí, de hecho el tema de la salud mental es un tema que no solo afecta a adultos, sino también a niños. Entonces tenemos dos tipos de acciones diferentes a tomar, porque no es lo mismo el tema de tratar ya a un adulto que el tema de tratar a un niño. Y como tú lo decías, el tema de los niños, hace apenas un par de días vimos lamentablemente la noticia de una niña que se suicidó estando en pleno paseo con los compañeritos del colegio, pues se atribuye a temas de bullying, este tipo de situaciones, pero eso a veces parece que es como la salida fácil. Cuando pasa con un niño siempre es bullying y cuando pasa con un adulto es porque tenía otro tipo de problemas. Pero hay que descubrir un poco más de eso. Tal cual, eso es algo que tiene el proyecto que me parece muy importante, es ese enfoque diferencial, ¿sí? Que tenga un enfoque de género, no es lo mismo tratar la salud mental de una mujer que fue víctima, que ha sido violentada,
en una zona rural como en una zona urbana, un enfoque territorial, un enfoque étnico, por supuesto un enfoque que se identifique, porque no todos tenemos los mismos problemas. Nuestros jóvenes del campo tienen condiciones de vida muy diferentes y necesidades muy distintas a los chicos de la ciudad. Entonces yo creo que eso es lo importante digamos, de este proyecto de ley, y que también permite romper barreras al articular diferentes entidades que faciliten, por supuesto, tocar los temas de salud mental. Sí, de hecho, el mismo Ministerio de Salud, en una encuesta que hizo el año pasado, nos indica que el 66% de las personas en Colombia han tenido algún tipo de problema de salud mental. Eso es un índice absurdamente alto, es más de la mitad de la población, y eso de los datos que se conocen, sin hablar de los datos que no se conocen, porque sabemos que hay mucha información de esta que no se da de pronto en algunos nichos, porque a veces toman información de las ciudades principales, y los nichos del campo, los nichos de las ciudades pequeñas no siempre se tienen en cuenta, porque pues para ellos no existe el tema de la salud. Entonces, es importante también que todos caigamos en cuenta, no solo es un tema de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, no, es un problema de todos los colombianos, y que afortunadamente este tipo de enfoques nos van a ayudar bastante. Dentro del proyecto que se gestó, la atención fundamental, ¿de qué manera va encaminada? ¿De qué manera se busca encaminar este tipo de atención inicial a las personas? Bueno, yo creo que es algo importante la priorización de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pues por los altos índices que se han presentado a nivel nacional. Sí, Pues lo que esperamos nosotros es que todas estas entidades tengan el compromiso, por supuesto, para que esto no quede solamente en el papel, sino que se pueda articular. Vamos a hacer una segunda mesa técnica vinculando a Hacienda para poder garantizar los recursos de que la ley se pueda implementar en todo el país, que tenga ese enfoque diferencial, y que por supuesto también vinculamos a asociaciones, vamos a vincular también todas aquellas que quieran trabajar sobre el proyecto que ya está, digamos, a punto de entrar a plenaria, y que me parece algo también importante es esa labor pedagógica. Se declara el mes de octubre como el mes de la salud mental, para recordarle al país que hay que hablar de salud mental, para hacer estas jornadas, por supuesto, de pedagogía, y que se tome mucho más en serio la salud mental de los colombianos. Yo creo que la necesitamos. Muchas de las enfermedades que nosotros generamos físicas vienen de nuestros problemas en salud mental, ¿no? El estrés y demás cosas que puedan estar estimulando otro tipo de enfermedades. Entonces yo creo que es supremamente importante comenzar por ahí. Y bueno, vamos a ver qué dice el gobierno, qué dicen el Congreso en pleno, y pues que la ley salga, surja, y pues que sea construida con todos, porque yo creo que eso es lo más bonito de este Congreso, que todos los proyectos, y la mayoría en mi caso proyectos de ley, vienen articulados con organizaciones civiles, sociales y demás, para que pueda, o sea, hacer lo posible. sí, es mucho más fácil cuando se tiene apoyo de diferentes sectores, y esto puede garantizar que el proyecto de ley pues salga adelante mucho más fácil, ¿no? También hay un estigma en el tema de la salud mental que está basado en el tema de género. Se habla siempre del tema de la salud mental de las mujeres, pero también hay una afectación que no se conoce completamente, que es el tema de la afectación de los hombres, precisamente por el tabú y por el estigma que tiene, perdón, este tipo de situaciones en el género masculino. ¿Hay algún tipo de enfoque como para equilibrar un poquito esa balanza y promocionar ese tipo de situaciones? Ah, bueno, se nos fue un momentico, Alexandra. De lo que les estaba hablando es que la misma encuesta que nos habla sobre el tema de salud mental indica que los hombres no muestran o no dan a conocer este tipo de procesos por los estigmas sociales que esto conlleva. ¿Por qué? Porque conlleva a que lo tilden de pronto de débil, a que se tilde de loco, como ya decía la misma congresista, y eso afecta directamente los temas de salud mental de las personas. Entonces, así como ya regresó aquí Alexandra, entonces, como te decía Alexandra, Ya, ¿hay ya algún tipo, volvimos.
Sí, estaba aquí, entonces aproveché para ir aclarando lo del tema. Te escucho entrecortado, no Ahora sé sí, qué pasa aquí la señal por donde vamos en el trancón, aquí creo en la que autopista sur. ya, sí, hay unos sectores de la autopista que tienen unos inconvenientes de señal Sí, bueno, horrorosos, que ahí se quedan varados todos los operadores. ¿Ahora sí me escuchas? Vamos, espérame, hacemos una pausita rápida. Listo. ¿Me escuchas? Ya mejor. Ahora sí, Es que sí, te también escucho. te escuchaba entrecortado y no sé por qué se pierde la conexión, pero ya que estamos de Es nuevo. por ráticos. Listo, lo que te Sí, confirmaba señor. era, ahí dentro del proyecto hay algún tipo de enfoque también para el tema de salud de los hombres, porque la misma encuesta que hizo el gobierno indicaba que los hombres no demostraban este tipo de problemas por los estigmas y prejuicios que tiene la sociedad. Entonces, ¿de qué manera se abordaría esta ley, este proceso? Bueno, eso es lo que se determina o se tiene que dar esos lineamientos. Por eso nosotros pedíamos ese enfoque diferencial. Si bien las mujeres son las que más tienen intentos de suicidio, los que logran realmente el cometido son la mayoría son hombres. Y eso yo creo que eso es una cifra supremamente preocupante y creo que eso logra a partir de las dificultades y los estigmas sociales y en relación a hablar de ese tema. Para ellos, pues, no es negar que el sistema y la organización patriarcal dificulta que ellos puedan expresarse y por supuesto los afecta de una manera muy diferente. Entonces yo creo que ya esos lineamientos tendrán que entrarlos a determinar las personas que se encargan, digamos, de en sí de trabajar ese tipo de salud mental, pero dentro del proyecto sí se pide ese enfoque diferencial que pueda tener este proyecto de ley. Muy bien. ¿Y qué pasos le faltan a este proyecto para la aprobación? Bueno, ahorita lo que te comentaba, la nueva mesa técnica para poderlo nutrir un poco más antes de que llegue a plenaria, ya después entra a plenaria de Cámara, si pasa en plenaria de Cámara llegará a Comisión Séptima de Senado y posteriormente a plenaria de Senado. Y ya esperar que el presidente de la República pueda firmarlo para que sea una ley. Bueno, esta también es otra ventaja. Tengo una pregunta sobre este tema de la salud mental. ¿Cómo te imaginas este país con 66% de personas que han sufrido algún tema de salud mental con con un libre mercado de armamento, con un libre porte de No, armas? eso sería una locura, no estoy de acuerdo con el libre porte de armas, creo que no tenemos eh, eh, como la conciencia, la posibilidad de poderlo hacer. Si así nomás, mira los índices altos de feminicidios que hay. En estos 3 meses del año ya van 36 feminicidios en el país y creo que esto, si lo miro yo también desde el sentido de como mujer, podría estar ocasionando pues muchos más, que aumenten estos índices de feminicidios en el caso de las mujeres y por supuesto de homicidios, de justicia en mano propia y demás, todo lo que podría desencadenar, permitir, ¿cierto?, que los civiles puedan portar armas. Me preguntaba yo, imaginemos con ese porte de armas un Día de la Madre, que es el día más violento del país, que es una cosa absurda. Totalmente, absurdo. Entonces, no. En- Entonces es como un escenario bastante oscuro en vez de ser un buen escenario, bastante perverso, pero pues era necesario también tener en cuenta cuál era la posición tuya respecto a este tipo de situaciones, porque tiene que ver en cierta forma con lo que hablábamos al principio de cómo se ha venido cultivando el tema de salud del país, por lo que tú hablas que somos un país de guerra, venimos, ni siquiera fue una guerra, sino que venimos de un proceso de guerra constante, como que paramos por ratos y otra vez retomamos y eso como que no ha permitido que logremos sanar este tipo de heridas bastante profundas en el país. Entonces, eso fue el tema de salud mental. Esperemos que este tipo de situaciones pues de verdad lleven a buen término este año, a ver si alcanzamos a tener ese proyecto este año. Esperamos pues comunicarnos contigo cuando se apruebe este tema. ¿Listo? Vamos a hacer la pausa para el último tema del día.
Listo, vamos a cerrar el día de hoy, vamos a cerrar con un tema no menos importante, pero que también va de la mano con el tema que estábamos hablando. Estás impulsando en este momento un proyecto de ley que se llama Ley Vicaria. La ley vicaria, que tiene que venir de la mano del otro precisamente porque también es un proceso de salud mental, pero que ya toma unos aspectos también diferenciales y también tienen que ver con los temas de género. Entonces, cuéntanos por qué se llama ley vicaria. Bueno, la ley vicaria nace así del nombre, de lo que significa la violencia vicaria. Es esa violencia que se ejerce hacia las mujeres, eso hay que aclarar que es una violencia basada en género y que se ejerce hacia las mujeres a través de terceros, que en su mayoría sí son sus hijos, sí, que es ejercida por estos hombres que en muchas ocasiones tienen cargos y posibilidades de poder sobre estas mujeres a través de sus hijos. Los sustraen, se los llevan, los desaparecen y en muchas ocasiones pues quedan en noticias horribles como el asesinato de sus propios hijos solamente para poder torturar y causarle daño a esta mujer. Dentro de este proyecto de ley, pues es una iniciativa que llega a mí por un grupo de mujeres que se organizaron a través de fundaciones y que han logrado como mirarse en ellas desde sus condiciones de vida, buscando Uy, se nos fue otra jurídico, vez. ya Volvemos. que estoy, que Sí. sea reconocido dentro del ordenamiento jurídico la violencia vicaria. Pues, en este país no hay cifras de violencia vicaria, estas cifras quedan, ¿cierto?, como violencia intrafamiliar y muchas mujeres decían eso, yo estoy viviendo unas cosas horribles, las cuento, pero nadie, no, eso no tiene un nombre. Entonces, cuando logran identificar cuál es el nombre de la violencia que están sufriendo, pues no hay, en el sistema judicial no existe para poder determinar índices que permitan, por supuesto, crear políticas públicas y medidas de prevención para evitar esta alta violencia, esta segunda, se puede decir que es la segunda violencia de género más alta y más cruel después de los feminicidios, porque pues atacan los hijos y mediante ellos y hasta los animales también quedaron dentro del proyecto de ley porque son los terceros y eso hace que obviamente genere sobre ella un tipo de violencia y un dolor impresionante. Llegaron unos casos de mujeres que se les han sustraído sus hijos, se los llevan y no saben ellas ni siquiera. Entonces yo decía, les decía yo a ellas, esto es una tortura constante levantarse uno todos los días, yo me pongo en la piel de ellas y me parece terrible y doloroso levantarte tú todos los días preguntándote dónde está mi hijo, está comiendo, estará vivo, porque se ha visto casos de violencia vicaria donde ellos resultan matando a sus hijos y entonces dices tú, eso es una tortura constante todos los días sin saber si la comisaría. Tenemos algunos inconvenientes de conexión, pues ya sabemos por qué viene en tránsito. Y como para hacerles un resumen ahí muy práctico, el tema de la violencia vicaria trata de la instrumentalización de los hijos y los terceros eh, para ejercer violencia sobre la mujer. Entonces ya, eso es como Sí, lo que entonces queríamos aclarar mientras estabas por ahí. Entonces me sí, es decías que los una casos son tremendos, dolorosa. ¿cierto? Tremendos. Hace poco vimos un caso que creo que conmocionó a todo el país, el caso del niño Gabriel, Y aquí que, estuvimos hablando que de lo que pasó, que fue una cosa absurda. eso es violencia vicaria, lo que él fue despiadado, enviarle las fotos a ella para que viera qué era lo que estaba haciendo con su hijo, llevárselo y entregarlo ya el niño muerto por el hecho de que ella decidió rehacer su vida. Entonces, eso es violencia vicaria. Ahorita hay como una polémica bastante grande en redes de un actor que, se casó con una, por ahí está dando vueltas, el man es muy reconocido, un actor reconocido y director de películas y programas, y dice ella que la amiga es la que narra la historia, de que él simplemente, ella le entrega a los hijos el fin de semana, el hombre se los lleva, la acusa de violencia sexual, los lleva a un hospital, simplemente en el hospital dice, no, no señora, aquí no pasa nada, y resulta
él armando todo un relato, porque es que estos hombres arman unos relatos y lo peor de todo es que la justicia en muchas ocasiones se pone de parte de ellos. Entonces le sustrae a los hijos y la involucra dentro de todo este proceso judicial y aparte pues el daño psicológico y físico que no solamente recae en ellas, sino también en sus hijos. Nosotros, mira que había algo muy particular, cuando tú empiezas a hablar de este tema en el Congreso, nadie sabía que era violencia vicaria. Todo el mundo me decía, eso tiene que ver con los curas. Les decía yo, no, ¿me escuchas? Sí, pero no. Sí, ¿Me pero escuchas? no. Sí. No sé, aquí Sí, o sea, vamos tiene por que ver donde con esto es padres, como la pero no con, despensa, aquí también se me está yendo. Me tiene que ver dicen, con los sí, no padres, con pero no padres, con ese esos tipo padres. no con esos padres, que sería una maravilla poder mirar cómo se puede legislar contra estos pedófilos. Pero bueno, ese es otro tema que se tocará después. Entonces, tú empiezas a preguntar, empiezas a ver muchas mujeres dentro del Congreso, no solamente de UTL, sino congresistas que han vivido la violencia vicaria de manera directa. Tú no te imaginas la cantidad de mujeres cuando tú describes que la violencia vicaria y les empiezas a explicar algunos casos muy dolorosos, por ejemplo, de algunas congresistas que me comentaban que fueron víctimas de violencia vicaria en la congresista de la Curul Internacional. Me decía Carmen, Alexandra, yo viví fuera del país y me quitaron mi hija. Tú no te imaginas lo que fue difícil para que una mujer migrante colombiana, indígena, pudiera volver a recuperar su hija lejos de Colombia, sola. Hablaba también con otra representante que estaba en su momento ahí, que nos apoyó mucho, y nos decía ella, yo recuerdo que mi abuela o mi tía vivió violencia vicaria, le quitaron el hijo, y la escena más terrible que yo recuerdo de niña era ver cómo el niño metía la manito por debajo de la puerta y ella detrás de la puerta encerrada mientras le quitaban su hijo, también trataba de coger la mano de su hijo y nunca más lo volvió a ver. Me llegaron congresistas que eran hijas de padres violentadores, de vicarios, y que le quitaron las hijas a la mamá, las crió él, y todo lo que psicológicamente afectó su vida, el ver que no podía estar tan cerca de su mamá como si quisiera. Entonces yo creo que cuando se empieza a tocar el término y se empieza a hablar de violencia vicaria, se identifican muchísimas mujeres y ya necesitamos poder tener estadísticas para poder tomar medidas preventivas, porque en muchas ocasiones, si no termina en el homicidio del menor, el asesinato de sus hijos termina en un feminicidio. Eso pasó con la chica aquí en Soacha, a la que no se le prestó ayuda, que mataron en un centro comercial el año pasado, recordemos. A ella Sí, primero le quitaron su hijo y posteriormente fue el tipo y la asesinó en el centro comercial en el lugar de su trabajo. Entonces yo creo que eso permite también determinar alertas tempranas ante posibles feminicidios y demás. Entonces es un proyecto muy lindo, con mucho cariño que acogí y que construimos con organizaciones de mujeres, se invitaron de todo lado, inclusive estuvieron organizaciones de Soacha aportando a este proyecto de violencia vicaria y creo que ya esperamos que se debata ahorita el 3 de abril, que es el día en que se debaten los proyectos de género en el Congreso, para poder que pase a Senado y pueda ser también reconocida esta violencia vicaria. Entonces estamos muy, muy atentos y poniendo toda la energía para que este proyecto de ley se pueda cumplir. sí, de hecho también pues es importante esta difusión de ese tipo de términos porque la verdad yo tampoco lo conocía, tuve que pues ingresar a averiguar un poquito qué significaba y para qué era, porque pues son términos que no son muy comunes y no se asocian con nada que tengamos como muy a la mano. Entonces también la importancia de seguir haciendo difusión de esta ley pues para que se comprenda a qué hace referencia. Y aparte, dentro de lo personal, yo considero que este tipo de violencia se da porque como país no hemos tratado tampoco muy bien nunca el tema de la violencia intrafamiliar. Lamentablemente es un tema que nunca se ha tratado correctamente, sino que el apellido de ponerle a la violencia intrafamiliar como que le quita el peso. Y aquí lo ven Sí, como si abarca eso es una tantas disputa en la casa, y cosas. ya deje eso así, Sí, charlen, porque eso es lo que hacen en las casas de justicia, que lo he visto,
he visto el tipo de negociación que hacen y la verdad es bastante precario el proceso y es, no, bueno, deje así y arreglen ahí de cualquier cosa o simplemente no hagan nada y quédense quietos o usted va para allá y el otro para allá. Y entonces ahí con ese apellido de Y intrafamiliar como que nosotros, parece que perdiera todo el peso de la violencia que se ejerce sobre las personas. claro, abarca tanto que no abarca nada realmente. Y segundo, creo que también ahí dentro del proyecto hay algo importante que es esa capacitación, ¿cierto? A todo el sistema judicial, que empiezan a tocar ese término de violencia vicaria, porque es supremamente doloroso ver cómo se revictimiza la víctima. Yo fui víctima de violencia, yo fui víctima de violencia basada en género, fui violentada también, y cuando tú llegas al sistema judicial a poner una denuncia, a solicitar una medida de protección, el sistema mismo se encarga de revictimizarte y ser negligente, ¿sí? Con estas acciones. Entonces yo creo que ese componente es supremamente importante, y ya que quede también dentro del proyecto de ley como que se me fue el día, el 11 de mayo, si no estoy mal, quede como el día contra la violencia vicaria también dentro del proyecto, Bueno, para que pues se que visibilice, también, hay que empezar a hablar. así como el tema de de la salud mental ya va a tener un proceso para el mes de octubre, este sería para el mes de mayo. De mayo, esa es la idea. Esa es la idea, porque Listo. pues hay que hablar, hay que tocar esos temas y recordarlos tristemente, porque pues lo que no se recuerda pues se olvida. Yo creo que, y nosotros somos muy buenos en eso, ¿no? Somos Y muy yo buenos creo que eso olvidando también, cosas, ¿cierto? Un país sin memoria, como dicen sí, por ahí. sin memoria, yo creo que eso es una consecuencia de la guerra, ¿no? Mucho más fácil asimilar un conflicto y algo tan doloroso como decías tú, una guerra intermitente que nunca termina, para pausa, pero no termina. Y creo que eso también es una forma de supervivencia, el olvidar, el olvidar. Es una anestesia Lo propia que nos tenemos ahí, damos ahí. tal cual, un aliciente como para continuar viviendo. Sí, porque de lo contrario, pues ya nos volveríamos locos y creo que todos caeríamos en la misma cadena de peor de lo que estamos actualmente. Entonces, supremamente importante seguir difundiendo, por eso seguiremos también, pues en caso de que ya se apruebe, iremos a ahondar un poquito más en detalles de lo que corresponda y todo este tipo de procesos también de, como tú decías, de capacitación, que es fundamental a todo el esquema judicial, porque pues ellos ya vienen con un esquema de hace 100 años y ese esquema no se ha modificado, entonces como que todo sigue siendo igual y por eso mismo también, como tú dices, se revictimizan las personas en vez de dárseles una luz de esperanza en el tema de la justicia. Eso también era súper referente de los dos proyectos de ley que están caminando también, Alexandra, que son de la ley vicaria y el de la salud mental. Y teniendo en cuenta el tema de salud mental, vamos a lo siguiente para finalizar ya con el último pedacito. Seguimos hablando de salud aquí en www.ensuacha.com.co, aquí con una compañía muy especial, Alexandra Vázquez, congresista por Suacha, nos representa por allá, también el departamento de Cundinamarca, está trabajando mucho en muchos aspectos de la salud y por eso ella también en los últimos días hizo una denuncia que tiene que ver con la construcción del hospital de Suacha, que lleva hablándose décadas. La construcción del hospital de Soacha, recordemos también para darles contexto que se construyó alguna vez un hospital, que es el que está allí, el cardiovascular de San Mateo, está por allí, pero lamentablemente cuando se construyó se dio una concesión como a 30 años, si no estoy mal. Eso fue por parte del gobernador, se me fue el nombre, pero él fue condenado precisamente también a los pocos años. Se me perdió el nombre del gobernador. Sí, ya también me acuerdo, pero no, o sea, Un lo señor tengo así ahí. súper alto, medía como 2 metros ese señor, se me olvidó el nombre. Ay, ¿cómo es que se llama así? Sí, pero sí sé de quién habla. Él fue quien dio la concesión a 30 años del hospital. Creo que ya está pronta a terminar. No recuerdo cuándo termina, pero ya está pronta a terminar. Pero eso ha hecho que el municipio se vea abocado a no tener un hospital propio de las características, sino que mantenga el hospital Mario Gaitán Yanguas como el referente en salud. Actualmente, los demás hospitales que están generando funcionamiento son hospitales privados
que dan como un refuerzo, pues mediante las CPS, Ujú. para atender a las personas. Lo que es la Clínica San Luis, se me fue la paloma de la otra, que hay una en Ciudad Verde, pero esos son como los referentes en este momento y lamentablemente no tenemos todavía hospital de Soacha. Entonces, ¿de qué Ah, ya trata me la acordé, denuncia, Alexandra? Álvaro Cruz. Álvaro Cruz. Álvaro Cruz. Ahí está el doctorísimo Sí. Álvaro Cruz. Que curiosamente Álvaro Cruz, Bueno, después vino el señor Ardila y los dos pues terminaron condenados. Eso hemos tenido unas bellezas no, qué fue. en la gobernación de Cundinamarca que lamentablemente no han sido muy beneficiosas para Soacha. Ese es el inconveniente de la gobernación. No sabemos qué tiene la gobernación con Soacha, pero siempre nos va mal. Algo Bueno, pasa por sí, ahí. la denuncia viene, nosotros venimos haciéndole seguimiento al hospital de Soacha desde hace mucho tiempo. También hablamos con el ministro en algún momento de salud para tratar de gestionar los recursos para el municipio. Recuerdo tanto que el ministro ese día llamó al alcalde en su momento, Juan Carlos Aldarriaga, que quedó como bastante sorprendido al saber que yo estaba gestionando recursos. No sé qué piensen Digo, en ¿cómo este así que me están momento. gestionando Bueno, mis ¿cómo recursos? así que, cómo así que están gestionando recursos? ¿Cómo así que Alexandra que me da tan duro? Pero bueno, la que no conoce, ¿no? Pero Sí. pero de igual manera se logró hacer esa gestión y bueno, ya eso lo determinó el gobierno departamental, nacional y municipal. La anterior licitación que se abrió, nosotros encontramos es que empresas vinculadas con Emilio Tapias, entonces dijimos, miércoles aquí esta Vaya, vaina, vaya. vaya, vaya. Fue cuando se pronunció la Procuraduría y dijo, no, oiga, detengamos esto y volvamos a hacer las cosas bien. Sin embargo, digamos que ahorita se abrieron otra vez la licitación y encontramos nuevamente bajo las uniones temporales, que es lo que nos genera preocupación, que una de esas uniones temporales que fue a la que le adjudicaron el hospital, tiene una empresa que está vinculada, lo que decíamos nosotros, con elefantes blancos y corrupción, con retrasos en entrega de obras. Y uno de esos era el mega hospital de San Gil, en Santander, y encontramos que En también San estaba Gil. relacionado. Imagínate esas bellezas por allá en Santander. Y encontramos también que estaba vinculado con unas piscinas que se estaban haciendo para los Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué, que tampoco, no hay piscinas en este momento, no hay ni piscinas ni plática. No Entonces, dejaron ni el eso nos charquito generó por allá. alarma, eso nos generó alarma y también es una forma como decir a la ciudadanía, oiga, mire, está el hospital, lo llevamos esperando muchísimos, muchísimos años y cuidémoslo entre todos porque necesitamos que, si bien esta empresa no ha cumplido en otros lados, las IAS y las demás entidades pongan los ojos para que este consorcio o de empresas, ¿cierto? También sus socios puedan poner los ojos en esta empresa y decirle, oiga, hay que cumplirle a Soacha, hay que entregar el hospital. Ahí estaremos también muy pendientes haciendo el control, no solamente al seguimiento de los recursos, sino al tiempo en que se demore lo mismo y que porque Soacha no tenga un elefante blanco en su hospital, porque realmente lo necesitamos. Es una prioridad no solamente para Soacha, sino también para el departamento. Y pues en la ciudad El más hospital de grande Soacha de parece, el Cundinamarca. hospital de Soacha parece el metro. Creo que llevamos como los mismos 30 años esperando a que se solucione. Le salió barba y todo, Esperando que esperando se que mira, solucione, que se solucione. Y pues un municipio que ha sido tan terriblemente mal planeado que decidimos dedicarnos a construir como desesperados sin una planificación real, sin una planificación que mejorara las condiciones no solamente de los que vivimos acá, sino de los que llegan a habitar el municipio, como en relación de vías, de hospitales, de colegios y todo lo que se requiera para, obviamente, que el municipio hubiera podido funcionar como nosotros esperamos. Entonces yo creo que eh, pues hay que estar con la ciudadanía, alertar a la gente para que esté muy, muy pendiente de qué pasa en el hospital, de cómo se va a hacer la ejecución y que pues tengamos hospital lo más pronto posible. ojalá, ojalá. Para informarle a las personas, es una adjudicación por más de 150.000 millones de pesos y se supone que su ejecución debe llevar no más de 30 meses. Entonces ahí es donde tenemos que estar Exacto. pendientes con el tema de los retrasos, de cómo van las obras, de si se llevan a cabo, si no se gastan la plata o en que empiecen a pedir adiciones a los contratos, que Las eso es una prórrogas, las costumbre en este adiciones, país. Todos son adiciones que es de 5.000 en 5.000. también hay que hacerle a
hasta la interventoría, hacer la veeduría, porque a veces tampoco funcionan. Entonces yo creo que sí, y es más, y a mí me parece que si algo quedó del legado de la administración anterior, es una Soacha diferente, es una Soacha culta, es una Soacha que ahora sí tiene los ojos sobre sus políticos. O sea, no era como antes que podían hacer y deshacer y nadie sabía nada, no. Ahora la gente sí se está interesando qué es lo que ocurre en el municipio, en qué se están gastando los recursos, qué aprueba o qué no aprueba el Consejo Municipal. Hace un estudio en muchas ocasiones riguroso, le hacen un seguimiento a los concejales y por supuesto al alcalde y al Congreso de la República. Yo creo que si algo dejó la nefasta administración anterior fue un cambio de concepción en el municipio en relación a lo público y a la identidad, digamos, que tiene la gente con Soacha. Yo creo que esta vez no la van a tener tan fácil, pues también sigo yo aquí dándome la pelea, dándome la pelea para que no la tengan tan fácil. Esa conciencia que tomó la gente fue porque les fue bien con el gobierno pasado o les fue mal. No, pues el gobierno pasado fue una maravilla con ese catastro multipropósito y el predial que ¿Aprendieron a las seguimos buenas ahí o a en la las lucha. malas? Aprendimos a las malas y creo que, pero que eso queda en la conciencia de la gente. Yo veo a la gente muy atenta a lo que ocurre a nivel municipal. La veo muy atenta y creo que es importante que estén pendientes de todo. Ya identifican cosas que no identificaban antes, cuál era el papel del consejo y pues que no solamente el consejo está para pupitrear, ¿no? Ahí también hay que jalar orejas, orejas Sí, duras o duro. ya incluso en ocasiones anteriores también nosotros aquí hemos hablado del tema y hemos pues, para que la gente se informe, hemos expuesto pues quiénes son los concejales que repiten y repiten periodos, pero que en un periodo le dicen sí al alcalde y en el otro periodo le dicen que no. Y el tema es el mismo. O sea, en un periodo van para un lado del viento, el viento va para el otro lado. Eso depende de la administración y no depende de lo que le conviene directamente a sus electores. Entonces, eso es de lo que tiene que estar pendiente la gente Sí, en este tal tipo de cual, situaciones. tal Sepan qué cual. es lo que eligen Porque sí, y sepan a quién votan. Porque van no, y y por les supuesto dicen, ah, si sí, tú yo voté te, contra eso. Mentira. no, y bien si tú te eliges bajo, en el caso de nosotros, una propuesta programática, tú te debes por encima, te debes a un gobierno, sí, claro, pero por encima de un gobierno hay una ciudadanía que está esperando resultados, está esperando acciones. Y yo creo que ellos son los que toman la decisión del por qué tú estás ahí. ¿Sí? Y es a quien tú le debes realmente rendirle cuentas de tus acciones, en mi caso como congresista. Entonces yo creo que eso es importante, que el hecho de que uno forme parte de un gobierno y que crea en una propuesta programática no te quite el pensamiento crítico y pues uno de maestro que trata de infundar eso siempre en sus estudiantes, eso no se puede ver nublado por nada, por absolutamente nada. Y entonces, Alexandra, ¿qué piensas? ¿Si va a haber catastro multipropósito? ¿Si se va a solucionar ese tema? ¿Tiene luz o no hay luz? Yo creo que hay muchas de las decisiones de Soacha, lo que pasa en Soacha, recae sobre el alcalde municipal. ¿Sí? Digamos que nosotros estamos construyendo una ley desde el Congreso de la República. Nosotros tenemos un proyecto de ley en curso, se llama Ley Catastro Justo, que creamos nosotros con la Comisión Accidental que yo lidero, que yo coordino dentro del Congreso de la República y que entró a debate en Comisión Tercera con el proyecto del Gobierno Nacional y otros dos proyectos que vienen de iniciativa del Centro Democrático. En este momento estamos en unas mesas técnicas donde agradezco obviamente a la Comisión Tercera y el apoyo que ellos han brindado para que yo como autora y coordinadora de la Comisión Accidental del Catastro y el seguimiento al catastro en el país pueda estar dentro de esas mesas técnicas alzando la voz y llevando obviamente todas las inquietudes para la construcción de un proyecto como hicimos con salud mental, ¿no? Que recoja todo lo más importante, no solamente de lo del gobierno nacional, sino las propuestas de iniciativas congresistas y podamos sacar una ley que minimice el impacto del catastro multipropósito, las consecuencias del catastro, que es el aumento del avalúo catastral de la casa y posteriormente que se ve reflejado en los impuestos prediales. Lo que nosotros queremos es que se pueda amortiguar un poco ese impuesto predial, pero también hay que hacer claridades de que eso depende mucho también de los alcaldes.
¿Ves? ¿Eso Ellos es tienen una voluntad potestad política? que se llama el Estatuto Tributario Municipal. El estatuto va a permitir que puedan revisar muchas cosas, por ejemplo, aquí en Soacha, como quedó establecido el Estatuto Tributario Municipal, creo que fue también, si bien al actualizar catastralmente va a generar un impacto y un incremento, si bien la ley 1995 no suplía, digamos, como todo lo que necesitamos nosotros para la actualización catastral, las excepciones eran demasiadas. Está el Estatuto Tributario Municipal para construir, para revisar y entrar a mirar el que tenemos vigente en este momento. Hay que mirar los rangos que están, digamos, dentro del Estatuto Tributario para el cobro de los impuestos prediales. Y creo que hasta el momento solo hemos visto pañitos de agua tibia con los descuentos que da por ley, digamos, de los intereses y mucho menos los descuentos por pronto pago, o sea, un 18% por pronto pago, cuando en Suacha Cuando se dejamos incrementó casi un nosotros, o yo dejé 300% en algunas tal partes. cual, y dejamos nosotros en evidencia que hay 30.000 órdenes de embargo, ¿sí? En ese momento, que también dejamos nosotros desde esta curul en evidencia cómo ha aumentado el impuesto. Por ejemplo, aquí me llegaban, todavía me siguen llegando recibos de la gente, me dice un señor, debo 30 millones de pesos, sí, porque no he podido ponerme al día desde que le subieron al impuesto predial. Me hacen un descuento de intereses, los intereses son 10 millones, me descuentan 5 millones nomás por intereses, me quedaría una deuda de 25 millones, o sea, ¿cómo pago 25 millones? Sí, y En estos pronto pago momentos, un ¿de dónde sacan 18% de descuento. ¿De dónde sacas tú para pagar eso? Y creo que eso es supremamente importante hacerlo resaltar. Entonces aquí hay una responsabilidad directa desde la administración municipal, que es entrar a revisar el estatuto tributario municipal, que yo veo que se está tocando como a cuentagotas. Mira qué le pasó con el proyecto de acuerdo de cultura que estaba inmerso dentro del estatuto tributario municipal. O sea, Sí, la voluntad política debe ser con todo. Si vamos a modificar, modifiquemos todo el estatuto tributario y no le votemos a cuentagotas cosas al municipio. Entonces yo creo que ahí es supremamente importante eh, las alcaldías y demás. Y pues nosotros seguiremos haciendo el control político necesario y el seguimiento a estos operadores, gestores catastrales que alrededor del país que se están llenando de plata sin tener, digamos, como las herramientas técnicas ni el conocimiento para hacer actualizaciones catastrales. Estamos encima, por supuesto, del IGAC, sabemos quién es Gustavo Marulanda y la deuda que tiene Gustavo Marulanda con Soacha y que seguimos haciéndole el seguimiento a todas las acciones del catastro en el país, que con muchas preocupaciones, porque Colombia, la meta del gobierno nacional es que pueda realizarse la actualización catastral al 70% del país y según los datos que nos ha dado Gustavo Marulanda, solo llevamos el 15%, de lo cual el 9.4% lo dejó hecho Duque. Entonces, pensémonos también que hay que hacer control político también a los nuestros con la misma severidad que se los hacíamos a los gobiernos anteriores. Porque, y antes más, porque es que nosotros nos elegimos bajo una consigna de anticorrupción, que creo que no un podemos precepto como diferente. gobierno permitir ni ser indiferente, ni por supuesto ser permisivos ante esto. Entonces, ahí estamos encima del IGAC. Yo creo que, Sí, yo creo que no soy muy de hecho el querida. presidente nuevamente lo repitió, ¿no? El presidente hoy, en la locución que dio, repitió el tema de la necesidad de ese catastro, de la actualización, que incluso hasta manifestó su molestia que porque el expresidente Álvaro Uribe dice que no le paga algunos prediales sobre ciertos terrenos por ahí. Estuvo peleando con él. Pero si es una prioridad del gobierno, hay que exigirle. Si se exigió ese gobierno y si tiene esa, esa campaña de cambio y de anticorrupción, pues hay que demostrarlo de la misma forma, ¿no? Sí, total, total. Y con también preocupaciones de que a una herramienta tan maravillosa, porque es que yo creo que esto no se ha dimensionado. Ay, se me fue la luz. Una Ya nos herramienta tan apagaron la luz. maravillosa como el catastro multipropósito. Pues sí, se me fue la luz del celular, pero aquí sigo hablando. Una herramienta tan maravillosa como el catastro multipropósito para la planificación, digamos, de ciudad, de las ciudades, porque es que no solamente hay catastro ambiental, hay catastro marítimo, ¿sí? Hay
cualquier cantidad de tipos de catastro, que una herramienta tan maravillosa para planificar en una ciudad se quede solamente en el recaudo. Ahorita es el afán de que los municipios es recaudemos, recaudemos plata, 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 necesitamos plata, sí, se necesitan recursos para inversión, pero los datos y los resultados no pueden quedar en un papel, o sea, ¿cómo se va a planificar? Y eso se la dejo ahí a la región metropolitana, y por supuesto Ah, sí, ya también la dejo iba a ahí preguntar a, ahí esa, ese tema, a la hermosa figura región metropolitana, y por supuesto la dejo ahí al plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo van a usar los resultados del catastro multipropósito para la construcción de los planes de ordenamiento territorial en los municipios? ¿Cómo están usando la herramienta de catastro? Mejor dicho, me toca hacer un tema pasional para mí, para prevenir la gestión del riesgo. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué pasó con esos resultados? ¿O solo quedó eso en el recaudo? ¿Cómo vamos a planear una ciudad a partir de esos resultados que tenemos nosotros? por aquí recibimos Ahí la la plata, dejo. pero después miramos qué hacemos, o sea, pues Obvio. entonces como que, entonces, pues esperemos que yo he juzgado, digamos, estos gobiernos, porque no sé, esos alcaldes que se eligieron, todos, de tanto Bogotá como Soacha, hemos visto que se tomaron su tiempito, que están haciendo su plan de desarrollo ahí de a pedacitos, como muy lentamente, como que, Demasiado venga, y lento. no se supone que deberíamos empezar el 1 de enero, empujemos. Hay una puya ahí que estamos votando, porque no sé de cuándo acá se hace esa costumbre, pero eso no se hacía. Pero esperemos que así como se toman su tiempito, pues que eso se vea reflejado en que hagan bien las cosas, ¿no? Que eso es lo importante. Listo, listo, se tomaron sus mesecitos, no hay problema, pero que hagan bien las cosas. Ese sería como el pedido, ¿no? Sí, obviamente a los huachunos les digo nuevamente, hay que estar encima de este plan de desarrollo municipal para que sea cumplido, para que ese mandato de la ciudadanía que formaron parte de las mesas se vea reflejado, y por supuesto que no, a partir del plan de desarrollo municipal no nos vayan a legalizar la región metropolitana. Yo creo que es importante revisar eso, que no quede como eh, una vinculada al plan de desarrollo municipal, sino que se abra un debate y una discusión realmente si Suacha quiere o no quiere pertenecer a región metropolitana. De ahí les dejo un Una datico fibra a los bastante sensible, concejales, ¿cierto? ¿no? Bastante, y un datico a los concejales, que recuerden que si aprueben la región metropolitana, los primeros que van a perder la autonomía van a ser ellos, Sí, no ¿no? van a servir sino para Van decorar a seguir, el... no, sí, pues en muchas ocasiones solo sirven para decorar y recibir, ya en esta ocasión van a servir Ni solo para para recibir, decorar, claro. tal Ponen un cual, cartoncito allá tal y cual. listo, ya Entonces, con eso. eso hay que entrar a analizar, y hay que estar muy, muy pendiente de estas figuras. Sí, es un llamado a la responsabilidad, porque el tema de la zona Uh -huh. metropolitana hay que tomarla adito porque es bastante, bastante complejo el tema que envuelve. De hecho, pues en redes sociales, en Soacha se ha movido mucho ese tema últimamente, se han manifestado inconformidad por el tema de la pérdida de autonomía, por el tema de los involucrados, porque pues también hay mucho empresario involucrado en ese tema y como hablábamos ahorita hace un rato sobre el tema de la construcción desbordada, pues eso también está por ahí metido. Entonces vamos a hacer una pausita y bueno, creo que había bastante tema para hablar, ¿cierto? Pero no, ya, Sí, sí, porque pues ya tú hay creo que mucho, todavía llegaste a tu falta, todavía destino, falta. entonces falta y lo, Ya lo llegué a mi vamos a casita. profundizar, espero en una próxima ocasión, que vamos a tener otra charlita, esperemos que volvamos a hacerlo, esperemos que te hayas sentido bien, esperemos que reconozcas ese espacio también como tuyo, pues porque todas los proyectos y las iniciativas que se llevan desde acá, pues benefician es directamente a la comunidad, que es lo que nosotros estamos llevando acá con la información. Sí, muchas gracias a ti por el espacio, y aquí también otra cuñita a otro proyecto de ley que, que va en camino, que lo tenemos con la representante Jennifer Pedraza, que es decirle no al matrimonio infantil y a las uniones tempranas. Recordarles que en Colombia todavía se permite el matrimonio infantil, y que queremos acabar y abolir esta práctica que principalmente afecta a nuestras niñas, que no les permite ver un proyecto de vida diferente, y que también va a entrar pronto a plenaria para que estemos pendientes, porque pues son niñas, no son esposas, decimos nosotros.
No son niñas, no son niñas, son esposas, perdón, lo dije al revés. Son niñas, son No son niñas, no esposas. son esposas. Listo, estaremos muy pendientes porque sí, es un tema súper necesario, importante, prioritario, porque seguimos hablando de la salud de la niñez y la necesidad de que se comprenda el rol de cada persona en esta sociedad y se lleve a mejor término. Entonces vamos a estar pendientes y esperamos hablar nuevamente contigo, Alexandra. Muchas gracias por la compañía, gracias por atender Muchas este gracias llamado. a ti. Sabemos que somos un medio alternativo, que no somos un medio nacional, como la W de lo que presta María, pero pues el objetivo es que sigamos también ofreciendo alternativas también a las personas para que se comuniquen y para que reciban la información de primera mano. No, a ti muchas gracias por el espacio y también por estar tan pendientes de lo que ocurre alrededor de Soacha, por supuesto, Cundinamarca, y estaremos haciendo bulla, estaremos haciendo llamados y por supuesto proyectos, iniciativas y todo lo que podamos gestionar, también gestiones muy, muy importantes que hemos hecho también para el departamento. Entonces, ahí estamos. Sí, porque te vimos por ahí en Girardot, entonces me imagino que te quemaste un rato. Entonces, Ese es otro, porque estaba haciendo ese es bastante. otro tema candente, pero sí, ahí estamos. Sí, pero la próxima vez no Marica, vamos a hablar solo de Soacha, vamos a hablar también de algunos temas de claro que Cundinamarca sí. que son necesarios entenderlos como ciudad de Cundinamarca, como ciudad más grande del departamento. Necesitamos conocer el resto de Cundinamarca. Entonces, muchas gracias a Alexandra, muchas gracias a Gracias. todos ustedes por su compañía. Esperamos que también hayan estado satisfechos las personas que estaban aquí acompañándonos, las que van a ver probablemente esto en diferido. Y fue un placer también estar con ustedes. Mi nombre es Richard Rodríguez y síganos aquí a través de Ensoacha y a través de www.ensoacha.com.co. Una feliz noche, Alexandra. Chao, Una feliz muchas noche a todos. gracias. Chao, Que estén feliz muy noche. bien. Chao.